Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí junto con nuestros hermanos de Yeshua Tamid Panamá, a la pastora Mari y el pastor Jesús Cedeño, quien nos han dado la oportunidad de poder volver a compartir un tema bastante interesante que es Yom Kippur. Seguimos hablando más que nada de las fiestas, de los tiempos señalados que el Eterno nos ha dado. Entonces vamos a continuar con estos estudios. Ya acuérdense, la vez pasada pudimos hablar sobre Yom Teruah. Ahora vamos a enfocarnos en lo que es Yom Kippur, aprovechando de que se nos aproxima muy pronto. Recuerden, es el día 4 de octubre al caer el sol hasta el 5 de octubre al caer el sol. Entonces, vamos a enfocarnos en Yom Kippur. Vamos a tratar de comprender cuál es la esencia, qué es lo que debemos hacer y cuál es el requisito que tenemos que cumplir para poder estar en este tiempo señalado. Lo importante es que aprendamos qué es realmente lo que el Eterno quiere en cada tiempo señalado. ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros podamos tener como una enseñanza, que podamos tener como también un tiempo de vernos a nosotros mismos? Recuerden que después de Yom Teruah, nosotros hemos arrancado el camino hacia Yom Kippur, que son 10 días. Estos 10 días que estamos justamente ahora transcurriendo hasta Yom Kippur, estos 10 días son los 10 días que se conocen como los días de arrepentimiento o los 10 días terribles, en donde en Yom Teruah recuerden que habíamos visto que se habían abierto los libros, en donde estaban nuestros actos, nuestros hechos, estaban escritos y están abiertos delante del juez. Y en este tiempo, en estos 10 días, el juez está analizando cada acto, lo que hay escrito en los libros de nosotros. Y cuando llegue Yom Kippur, es el día en donde el rey, el juez, emite sentencia. Pero no es individual, es una sentencia para toda la nación. Esto vamos a ver que Yom Kippur no se trata de la expiación personal o el perdón personal, sino que está enfocado a la expiación de una nación, de todos como un pueblo. Entonces, eso es lo interesante y esto es algo que nos tiene que ayudar a nosotros a entender el por qué nosotros entramos en este periodo de 10 días en donde estamos clamando por perdón, estamos cada madrugada orando las selijot, las oraciones de perdón, y poder entender y que eso vaya haciendo un cambio en nosotros. Y hoy vamos a descubrir qué es lo que el Eterno quiere a través de Yom Kippur en nuestras vidas, qué es lo que Él quiere para nosotros. Entonces, vamos a ir a Levíticos capítulo 23, vamos a tomar como base capítulo 23 de Levítico. Permítanme que aquí les voy a compartir. Aquí está, vamos a compartir. Vamos a acomodar un poquito aquí. Poner esto por aquí. Aquí está. Levítico 23. Vamos a ir a los versículos 26 al 32, en donde vamos a tener el mandamiento de lo que es el tiempo señalado. Recuerden que tanto Yom Teruah como Yom Kippur no son fiestas. Recuerden eso, no son fiestas. Son tiempos señalados, tiempos de congregación. Vamos a ver lo que nos dice en Levíticos 23, versículo 26 al 32. También habló Adonai a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Adonai. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliarse delante de Adonai vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortado del pueblo. Cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre el pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es para vuestras generaciones en donde quieras que habites. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas. Comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Acá nos está hablando, recuerden que Levítico 23 está hablando de los tiempos señalados que el Eterno nos está regalando.
Y en estos versículos está hablando ahora de este día de expiación, Yom Kippur, el día de la expiación, el día del perdón. Y es interesante porque aquí nos menciona que es un día de reposo, es un Shabbat. Sabemos que estos Shabbat especiales tienen algunas cosas que están permitidas hacer, por ejemplo, cocinar. Pero en este caso vemos que está pidiendo, uno, afligirse, no trabajar, y que empieza, y es bien claro Levítico 23, ¿cuándo empieza? Empezaría el 9º día del mes de Tirri, que para nosotros vendría a ser el 4 de octubre al atardecer, hasta el 10º día al atardecer, que sería para nosotros hoy el 5 de octubre de 2022 hasta el atardecer. Ese es el periodo que nosotros tenemos, es el día que tenemos que presentarnos delante del rey. Pero aquí, como vemos, cuando habla sobre la fiesta, no nos da mucha información. Nos menciona que sí, que hay que afligir vuestras almas, hay que presentarnos delante de Adonai, que ningún trabajo iremos a hacer, es un día de reposo, es un estatuto. Esto quiere decir que es un mandato que es perpetuo. ¿Qué quiere decir esto de perpetuo? Que es para siempre. Que es algo, acuérdense que también lo que es la Torá o los mandamientos del Eterno están escritos de una forma que son como un convenio. Y mientras la parte que es el Eterno, una de las partes es eterna, vive por siempre, entonces este mandato es para siempre. Entonces vemos que es un estatuto perpetuo, que es un mandamiento que no es solo que era para este tiempo, sino que dice que lo guardaréis por vuestras generaciones. Y hay algo que aquí, mírenlo, acá está resaltado en rojo. Estatuto perpetuo para vuestras generaciones, o sea, es para siempre. De generación en generación es algo que se debe de observar. En donde quiera que habites. Esto nos pone un poquito en contexto y nos dice que a donde quieras que fueres, a donde quieras que habites, y es tiempo de Yom Kippur, tienes que observarlo, no hay excusa. Pero después ya vamos a entrar un poquito más sobre ese tema, sobre estas condiciones que aparecen en Levítico 23. Pero me gustaría que fuéramos al capítulo 16, porque aquí nosotros vamos a tener un panorama un poco más amplio sobre qué es lo que se debe hacer en este día. Y vamos a ver que esto está enfocado básicamente, la mayoría de las cosas que se hacen en Yom Kippur están asociadas con el templo y el sacerdocio. O sea, que estos tiempos señalados, y en sí vamos a ver que todos los tiempos señalados están relacionados directamente con el templo. Por eso es importante que estudiemos el templo, que podamos esforzarnos y estudiar y poder encontrar ese amor por la casa del Eterno. Porque recuerden que estudiar la casa del rey es un mandamiento que nos es dado en Ezequiel capítulo 43. Que nosotros como casa de Israel, que nos estamos arrepintiendo y estamos volviendo al Padre, uno de nuestros deberes es conocer el diseño, las leyes de la casa. Entonces los animo, mi hermano, que puedan estudiar el templo, que tenemos la gran bendición de contar con cursos que ha hecho nuestro Morey, hermano Rico Cortés, que son muy buenos, que nos van a dar una introducción, que nos van a permitir profundizar también un poco más en las áreas, en las leyes y en las medidas del templo. Que eso es algo también que lo vamos a ver el día de mañana. Recuerden, mañana tenemos otro día de charla en donde nos vamos a enfocar 100% en el templo, en cómo era el procedimiento. Vamos a ir con Levítico 16 más el tratado Yomá que se encuentra en la Mishnah, que habla solamente el tratado Yomá del día de la expiación. Si ustedes tienen la posibilidad de contar con una Mishnah o de tener el tratado Yomá, les aconsejo que para mañana lo puedan leer, que lo puedan leer completo. No es un tratado muy largo, son 8 capítulos, de poderlo leer y que más o menos tengan ubicadas algunas cosas o que por lo menos tengan la información, que la hayan leído, para que mañana juntos podamos recorrer el templo y de alguna forma simular cómo era el protocolo y el procedimiento dentro del templo para el día de la expiación, que vamos a aprender muchísimo con eso. Y hay muchos detalles que quizás
Si no los vemos con nuestros ojos, se nos pasan por alto. Entonces eso va a ser para mañana. Hoy nos vamos a enfocar en algo un poquito más teórico, más centrado en qué es lo que el Eterno quiere para nosotros. Y para eso necesitamos ir conociendo un poco el procedimiento y el protocolo de lo que es el día de la expiación. Vamos a Levítico 16. Vamos a leer del versículo 3 al 10. En donde, bueno, para poner en contexto, acá sabemos en el capítulo 16 está hablando y anteriormente viene hablando de lo que había sucedido con los hijos de Aarón, que habían presentado fuego extraño delante del altar, delante de la presencia del Eterno. Y que ellos murieron porque no obedecieron lo que el Eterno les dijo y que hicieron cosas que no debían hacer. Entonces, el Eterno ahora le habla a Moisés y le da una instrucción. Pero esta instrucción que le va a dar es el tiempo en el cual únicamente Aarón, o sea, el sumo sacerdote, podía presentarse delante de la presencia del Eterno. Capítulo 16, versículos 3 dice así: con esto entrará Aarón en el santuario, un becerro para expiación, un carnero para holocausto. Se vestirá de las túnicas santas de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino. Con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación, un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Adonai, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suerte Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Adonai y otra suerte para Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte para Adonai y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte para Azazel lo presentará vivo delante de Adonai para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Ahí vemos que está dando una instrucción. Ahora el Eterno le está dando la instrucción a Aarón de cuándo se debe presentar delante de la presencia. Esto quiere decir que es el tiempo en que Aarón o el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, tienen autorizado poder ingresar hasta el lugar santísimo, al lugar más santo del templo. En este caso aquí está sucediendo en el tabernáculo. Pero recordemos que el mismo patrón que hay en el tabernáculo se repite en el templo. Entonces aquí vemos cómo aquí está hablando sobre la expiación. O sea que esto nos está dando a nosotros a entender cuando habla machos cabríos para expiación. O sea, está todo hablando en el contexto de lo que es el tiempo señalado de Yom Kippur. Pero es interesante porque esto, para poder entender algo muy esencial que el Eterno quiere enseñarnos, tenemos que ir y ver el contexto sobre lo que es la fiesta en este caso, disculpen, lo que es el tiempo señalado de Yom Kippur. Bien, este tiempo señalado, vamos a ver que no solo en Israel se hacía, sino que también habían en las naciones que rodeaban a Israel, también tenían un tiempo en el cual ellos hacían expiaciones por la maldad. Y aquí es en donde entra la gran diferencia. Miren lo que mencionan los comentaristas. Esto es tomado del libro de El contexto cultural del Antiguo Medio Oriente de John Walton. Miren lo que habla sobre el propósito del día de expiación. Y aquí vamos a ver una gran diferencia con las naciones o con el Antiguo Medio Oriente. Vamos a leer lo que dice. Dice: el propósito del día de expiación, aunque otras culturas del antiguo cercano oriente tenían rituales para eliminar el mal, en todos ellos el mal era de naturaleza ritual o demoníaca. Miren cómo era la percepción del antiguo Medio Oriente sobre el mal. Recuerden que esto tenemos que entender un poquito lo que es la cosmovisión del antiguo Medio Oriente, de cómo ellos veían el mundo. Y ellos creían que el mundo estaba dividido en 2 esferas muy importantes, una que eran los cielos y otras que era el inframundo, en donde en los cielos estaban los dioses buenos y en el inframundo estaban los dioses malos o los demonios. Entonces, en el cercano oriente tenían esta costumbre de hacer expiaciones para eliminar el mal, porque ellos creían que todo lo malo
provenía del inframundo. Entonces ellos tenían rituales medios mágicos, medios raros eran en sí, en donde ellos estaban básicamente adorando en estos tiempos de expiaciones que ellos tenían, adorando a los dioses del inframundo. Pero miren lo que dicen los comentaristas. Mientras que en Israel se incluían todos los pecados del pueblo. Miren la diferencia. Acá hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque si vemos el antiguo Medio Oriente, se enfocaba en el mal y que la culpa de todo mal era por parte de los demonios. Pero cuando vemos en contexto el tiempo señalado de Yom Kippur, el día de Yom Kippur para Israel, no está asociado con el inframundo, sino que está enfocado en ¿qué? En el pueblo, en la persona. ¿Y esto por qué es? Miren, es bastante interesante porque cuando nosotros después vamos a leer la Mishnah también, vamos a ver lo que nos dice sobre este tema. Pero es interesante porque desde un principio el Eterno nos viene hablando en su palabra de que todo el mal proviene del ser humano. Miren, vamos a marcar los precedentes bíblicos porque esto nos va a ayudar a entender que lo que el Eterno está haciendo siempre con sus mandamientos y con sus tiempos señalados principalmente, está marcando un punto contracultural con las otras naciones. Y está enfocándose en qué. En este caso, Yom Kippur no está enfocado en, digamos, en lo místico, sino que para la cultura hebrea, Yom Kippur es algo personal, algo que se traslada a la nación, pero también llega a un punto en que la persona tiene que ser confrontada y ser transformada. ¿Cómo sabemos esto? Miren, vamos a Génesis, vamos al libro de Génesis y vamos al capítulo 6. Y miren esto que está aquí marcado en verde en el versículo 5. Y miren lo que dice. Y vio Adonai que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Adonai de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Entonces ahora lo que estamos leyendo con respecto al contexto de lo que es el día de expiación, vemos que las naciones tenían días de expiación. Había momentos en el año que ellos hacían expiación, pero su enfoque era en lo ritual, en lo místico, en lo, digamos, en la adoración al inframundo. Pero en Israel no es así. Por eso es que leímos el capítulo 16. En el capítulo 16 ahí vamos a ver que es bien claro de que no se trata de adorar a dioses ajenos o a dioses del inframundo, sino que se está enfocando en qué, en la persona. Y esto nos tenemos que tener en mente lo que dice en Levítico 23, porque nos está hablando a nosotros como pueblo. Entonces, acá vemos esta gran diferencia que hay entre las naciones e Israel. Y este día de expiación es bien distinto a lo que están acostumbrados las naciones a ver, porque el enfoque de Israel es sobre la persona. Y vemos que desde Génesis el Eterno nos está diciendo que toda maldad, ¿de dónde proviene? Del corazón del hombre. De ahí proviene todo el mal. Pero no es la primera vez que lo dice. Si vamos al libro de Jeremías, vamos a ir al libro de Jeremías. Vamos a ir al libro de Jeremías. Acá está. Jeremías, capítulo 17. Miren lo que dice. Aquí señalado en verde, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Adonai, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, estamos viendo que el Eterno conoce nuestro corazón. Y desde un principio nos está diciendo, miren, desde Génesis nos está diciendo, todo el mal que ustedes van a ver con sus ojos, ¿de dónde va a provenir? De sus corazones, de la humanidad proviene. En Ezequiel en Jeremías vuelve a decirnos el Eterno, todas las cosas malas, todo lo que viene del corazón es perverso, es engañoso el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Y dice, Adonai lo conoce, Él conoce nuestro corazón. Y es por eso que cuando nosotros leímos en Levítico 23, menciona que es un tiempo en donde nos acercamos al Eterno. Y es porque la fiesta de expiación tiene ese propósito, de que como nación escudriñemos nuestros corazones y reconozcamos que todo mal proviene
de nuestros actos, de todo lo que nosotros hemos hecho y que hemos ido en contra de lo que es el corazón o la voluntad del Padre. Y sabemos que son sus mandamientos. Miren algo muy interesante que está en la Mishnah. Cuando vamos a la Mishnah, al tratado Yomá o tratado Hakipurim, el día del perdón, aquí nos va a hablar sobre todo lo que tenga que ver con el procedimiento que se realizaba dentro del templo, de las puertas hacia adentro, todo lo que el sacerdote debía hacer. Pero también nos menciona algunas condiciones legales que el pueblo debía cumplir. Miren, vamos a ir a este punto y miren lo que dice la Mishnah. Y esto va de acuerdo a lo que los comentaristas están diciendo con respecto al contexto cultural. Es importante el último capítulo, el capítulo 8 de la Mishnah del Tratado de Yomá es muy importante porque es lo que vamos a utilizar ahora para poder nosotros entender qué es lo que el Eterno realmente quiere en Yom Kippur y a dónde apunta también este tiempo señalado. Es importante este último capítulo, el capítulo 8 de la Mishnah, del Tratado Yomá, porque muestra que el culto judío no es una magia que obtenga unos efectos espirituales o sobrenaturales a cambio de una ceremonia extremas. El perdón de los pecados no se obtiene si no hay arrepentimiento de corazón. Por otro lado, la moral judía que aquí se refleja no es solo vertical, sino también horizontal. Los pecados cometidos contra los demás solo obtienen su perdón cuando estos lo otorgan. Miren lo que dicen los sabios de Israel. Sabemos que la Mishnah ha sido escrita por los sacerdotes. Es un documento legal en donde se lleva por escrito todos los que son los protocolos, lo que se realizaba día a día, y lo que los escriben son sacerdotes que están en el templo, que están... Por favor, familia, pueden cerrar sus micrófonos, se lo agradecería mucho. Es escrita la Mishnah por aquellos que están en el templo, están observando y son testigos de lo que se hace en todo momento. Y miren la interpretación legal que ellos le dan, y es muy de la mano con lo que nos mencionaba recién John Walton en el comentario, que para Israel no es algo que se obtiene en la expiación por magias o por efectos espirituales o sobrenaturales. Y esa palabra sobrenatural es una palabra que tenemos que tener muy en cuenta y muy presente, de que está asociada siempre hacia el inframundo. Y es algo que no debería estar en nuestros vocabularios cuando nos dirigimos hacia el Eterno. Decir que Él es sobrenatural o que Él hace cosas sobrenaturales suena lindo, sí, estamos dando a entender un punto de cosas que no podemos comprender, que el Eterno hace cosas que no podemos comprender. Pero miren, acá en la Mishnah nos está mencionando como que es un efecto espiritual y lo está relacionando más que nada con lo que recién leíamos, con las naciones que hacen adoraciones al inframundo para obtener el perdón. Y esta palabra está muy asociada al inframundo y que tristemente está muy inculcada en nuestro vocabulario como creyente. Y es algo que tenemos que preguntarnos, ¿por qué? Porque esta palabra, por ejemplo, no aparece en la Biblia en ningún lado. Entonces, si no aparece, sería bueno no usarla. ¿Por qué? Porque estamos dando a entender que el Eterno está haciendo cosas que están asociadas con el inframundo. Por eso es importante corregir nuestro vocabulario, y por eso miren cómo lo usa aquí en la Mishnah. Lo está usando como efectos mágicos, efectos espirituales, a cambio de unas ceremonias externas. Esto quiere decir de manifestaciones, o sea, cosas que estaban asociadas en el culto pagano de los dioses del inframundo. Pero miren lo que nos menciona la Mishnah. Dice que el día del perdón para lo que es la cultura hebrea está asociado con el arrepentimiento del corazón. ¿Por qué? Porque en las culturas del antiguo Medio Oriente era muy normal que la persona pidiera perdón a sus dioses, pero continuara viviendo de la misma forma. En cambio, el Dios de Israel
nos extiende el perdón, nos abre la puerta para que nosotros podamos presentarnos como una nación y pedir el perdón, y que podamos limpiar nuestras vidas y limpiar, digamos, del pecado a la nación, y que el Eterno extienda su perdón. Pero ¿qué debe haber? Dice, un arrepentimiento de corazón. Dice, el perdón de los pecados no se obtiene si no hay arrepentimiento de corazón. Y a eso apunta Yom Kippur. Este tiempo señalado apunta a eso. Y por eso es que nos venimos preparando durante 40 días. Venimos desde el 1 de Elul hasta el día de Yom Kippur, que son 40 días, venimos nosotros preparándonos, preparando nuestro corazón para que podamos encontrar ese perdón como nación, como una comunidad. Y que cuando nos presentemos delante del Rey para Yom Kippur, nuestro corazón esté preparado con un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento puro. Entonces, vemos que Yom Kippur está relacionado con nuestro corazón, con el corazón del pueblo, y que no está asociado a lo que las naciones están acostumbrados. Y esto está marcando un precedente contracultural muy grande, porque si nosotros vemos y vamos a ver mañana dentro del protocolo del templo, no vamos a ver todas estas cosas, efectos espirituales o cosas sobrenaturales, por cambios de una experiencia o ceremonias que manifiesten cosas, sino que el Eterno nos abre una puerta, pero lo que Él está buscando más que nada es que haya un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón. Miren, vamos a ir al capítulo 8, porque recién acá nos menciona que en el capítulo 8 vamos a tener información importante que nos va a ayudar a entender un poco más sobre la esencia de Yom Kippur. Capítulo 8. Vamos a ir a los puntos aquí. En el párrafo 8 nos menciona lo siguiente: el arrepentimiento perdona los pecados leves, ya por omisión, ya por quebrantamiento. Lo más grave los deja en suspenso hasta que llegue el día del perdón y sean expiados. Aquí nos está hablando que hay distintos tipos de pecados. Nos está mencionando en la Mishnah. Hay algunos pecados leves, y esos pecados que los menciona en la Mishnah como leve son esos pecados que por la Torá tenemos la posibilidad de redimir y de pedir perdón. Por ejemplo, si yo robo, es algo que yo puedo redimir, que yo puedo restaurar, que yo puedo ir y pagar un precio para que mi hermano me perdone. Por ejemplo, si yo le robo algo al pastor Jesús, vamos a poner el ejemplo, y no le digo nada, y después yo me arrepiento, entonces yo tengo que presentarme delante de mi hermano, devolverle lo que le pedí, y lo que le robé, y también pagar una restitución por eso. Tengo que restituir no solo el bien que robé, sino que tengo que restituir 4 veces más, hasta 4 veces más había que restituir lo que yo había robado. Y una vez que yo realicé eso, recién ahí yo podía presentarme delante del Eterno y presentar mi ofrenda por mi arrepentimiento, para que el Eterno extienda su gracia y su favor y también me dé su perdón. Entonces, el día del perdón en sí no solo está enfocado en esos, digamos, vendríamos a decir, esas manchitas que quedan después de haber pecado. Porque recuerden, Yom Kippur, para que lo podamos entender básicamente en la cuestión del templo, es como un día de gran limpieza. Y todo lo que nosotros cometemos, pecados que cometemos, que nos arrepentimos, todo eso va dejando una marquita, va dejando una suciedad, una mancha en el lugar más santo, en el espacio sagrado que es el lugar santísimo. Obviamente que muchas cosas nosotros podemos pedir perdón y podemos ir a nuestro hermano y restaurarlo. Pero hay cosas que acá las pone como muy graves, que solamente eran reservadas para el día del perdón y ahí iban a ser expiadas. Versículo 9, párrafo 9 dice: al que dice pecar y me arrepentiré, no se le dará la posibilidad de hacer penitencia. O sea,
Acá está hablando del carácter de la persona. Y esto es lo que un poco marca la diferencia también con el antiguo Medio Oriente. Porque en el antiguo Medio Oriente era, pecaba, voy, pido perdón, presento una ofrenda delante de mi Dios, no me importa lo que pase con mi prójimo, y listo, sigo mi vida y vuelvo y cometo el mismo error, y voy, peco y empato, le vendríamos a decir. Pero miren lo que dicen los sabios de Israel. Dice que si yo tengo esa mentalidad de peco, me arrepiento, voy y peco de vuelta con lo mismo y me arrepiento, esa persona no tiene perdón. Después dice, pecaré y el día de perdón lo perdonará, el día de perdón no lo perdonará. Y eso es algo que también va en que, miren, todo está reflejado el día del perdón, el tiempo señalado de Yom Kippur. Vemos que hasta los sabios de Israel lo entendían, de que está relacionado a qué, a nuestra conducta, a nuestro corazón. Y acá estamos viendo una posibilidad de que diga, bueno, peco, total espero el día de perdón, y ahí son expiados todos mis pecados. Pero si yo voy con esa intención, en mi corazón, ¿qué dice? Los sabios dicen, el día del perdón no lo perdona. Las transgresiones del hombre contra Dios, el día de perdón las perdona. Pero los pecados contra el prójimo, el día del perdón, no las perdona. En tanto, no lo consienta su prójimo. Entonces, esto también está un poco también relacionado a nuestro corazón, porque yo puedo haber cometido una falta contra un hermano, y si yo no voy y reconozco que me arrepentí delante de mi hermano, yo digo, no, mejor espero el día de perdón y ahí todos mis pecados serán perdonados, porque van a ir con todos los de la nación. ¿Qué dicen los sabios? No, porque si yo hay algo que puedo ir y pedirle perdón a mi hermano, si él no me perdona, el día del perdón no lo va a quitar, porque es algo que la Torá, los mandamientos del Eterno, me están dando la posibilidad de ir y yo restaurar la relación con mi hermano, pedirle perdón, arrepentirme, tener que restituir lo que me robé o lo que fuera, y recién ahí yo presentarme delante del Eterno. Y esto es interesante, porque esto no es un poco la perspectiva que estamos viendo de que lo que el Eterno está haciendo es también permitiendo que la nación sea limpiada de todas estas contaminaciones que afectaban no solo al espacio sagrado del Eterno, sino que también están afectando a toda la nación. Y esto es bastante interesante, porque cuando yo leía esto, y miren lo que dice el Rabí Eleazar ben Azarías, de todos los pecados inferidos contra el Señor seréis purificados. Esto es, los pecados contra Dios los expía el día de perdón. Los pecados contra el prójimo no los perdona el día del perdón hasta que no lo consienta su prójimo. Miren, acá vuelven a rectificar eso los sabios de Israel. Y Eleazar ben Azarías era un sacerdote dentro del templo en el primer siglo. Y entonces ahora vemos que el día del perdón en la mentalidad hebrea está relacionado tanto como la relación horizontal, o sea, entre nosotros, pero también nuestra relación vertical con el Eterno. Y es lo que el Eterno está buscando, que nosotros como nación nos arrepintamos de todo corazón, de todas las cosas que hicimos, y que si yo tengo que ir y pedir perdón a mi hermano por algo que hice, a mi prójimo, a la persona que está en convenio y yo le hice algo, tengo que ir primero horizontalmente a pedir perdón, para después yo presentarme verticalmente con el Eterno y clamar por el perdón y encontrar esas gracias y ese favor delante de Él. Y esto es bastante interesante, porque yo calculo que se les está viniendo a la mente algo que el Mesías dijo. Miren, vamos a Mateo capítulo 5 y vamos a los versículos 23 y 24. Versículo 23-24. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Miren lo que dice el Mesías. Estas palabras que el Mesías está diciendo están muy relacionados con lo que el Sanedrín, o sea, los sacerdotes en el templo, interpretaban con lo que es el día del perdón.
que es algo que yo, si me voy a presentar delante del Eterno a pedir perdón, a suplicar perdón, primero tengo que ir y restaurar mi relación con mi prójimo. Y el Mesías está haciendo mención de eso. Entonces vemos como el Mesías está usando vocabulario que está dentro de la Mishnah y que los está planteando y los está enseñando a cómo nosotros debemos presentarnos delante del Eterno. Y eso es bastante interesante. Y vemos que esto de Yom Kippur en sí también es un periodo en que se hace un día de limpieza general. Si yo les pregunto a ustedes, hermanos, y si quieren pueden responder en el chat, ¿cada cuánto ustedes hacen un periodo de limpieza general en sus hogares? Algunos lo hacen cada 6 meses, otros lo hacen cada 3 meses, otros una vez al año, pero siempre tenemos un tiempo en nuestros hogares en que hacemos una limpieza general. Y el templo no es la excepción, es la casa del Eterno. Y que todo lo que nosotros hacemos no solo afecta a la comunidad, sino que también todo eso va dejando una marca, va dejando una suciedad, va dejando una mancha en el espacio sagrado donde el Eterno puso su nombre. Y cuando nosotros empezamos a analizar, vamos a ver que el protocolo de cómo se hacía el día de expiación en el templo nos marca un protocolo de limpieza que va desde adentro hacia afuera. Y eso era algo totalmente distinto en lo que era el Antiguo Medio Oriente. Porque recuerden que en el Antiguo Medio Oriente, y un poco lo que nos mencionaba también la Mishnah, es que era algo más que nada ceremonias rituales, ceremonias que estaban asociadas a manifestaciones o cosas que eran a los ojos, digamos, esplendorosas, pero que en sí no hacían nada en la persona. Pero en la mentalidad hebrea de lo que es el día de expiación, es algo que va desde adentro hacia afuera. Y por eso ahora vamos a entender, cuando nosotros volvemos ahora a Levíticos 16, vamos a entender el porqué el protocolo y vamos a ver cómo el protocolo nos va enseñando que va desde afuera, perdón, desde adentro hacia afuera. Miren, vamos al capítulo 16 y vamos a los versículos 13 en adelante. Versículo 13 en adelante. Aquí, en versículo 11, dice: y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Adonai, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Aquí está hablando del sacerdote. Acá vamos a leer del 11 para mayor contexto. Y ahora trae a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incenciario lleno de las brasas del fuego del altar de delante de Adonai y sus puños llenos de perfumes aromáticos molidos, o sea, incienso, y lo llevará detrás del velo. Aquí es la primera vez que el sumo sacerdote va a entrar a la presencia del Eterno, o sea, el lugar santísimo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Adonai, y la nube de perfume cubrirá el propiciatorio, o sea, el arca, el trono del rey, que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y lo rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Eso lo vamos a ver bien mañana, cómo era el protocolo. Así el propiciatorio esparciría con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario. Miren lo que dice, versículo 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel. Miren lo que está diciendo. Aquí nos está marcando que el día de expiación no solo es algo que va a tener un efecto dentro del pueblo, dentro de cada persona, sino que también va a servir para purificar ¿qué? El santuario. O sea que es un día de limpieza general en la casa de nuestro rey. Y miren de dónde empieza. Desde el lugar santísimo, desde el trono de nuestro rey, desde el propiciatorio. Ahí empieza la limpieza.
Y si seguimos leyendo, nos va dando que va a ir desde adentro hacia afuera hasta llegar al pueblo. Entonces, vemos que el día del perdón es no solo algo que va a afectar al pueblo, sino que también está cumpliendo una función dentro del templo. Y de que le está enseñando al pueblo de que todo lo malo o todo lo que puede contaminar el santuario no está relacionado con los demonios o con el inframundo, sino que está relacionado con ¿qué? Con la maldad, que proviene ¿de dónde? De la humanidad, del mismo pueblo. Y eso es algo muy interesante. Y esto es algo que tenemos que tener muy presente. Porque lamentablemente hemos sido criados en una cultura en que todo lo malo, ¿a qué se lo atribuimos? Al inframundo, al diablo. Siempre la culpa es de otro. Básicamente, siempre la culpa va a ser de otro cuando algo malo nos sucede. Pero el Eterno nos está enseñando, y miren, y es algo muy interesante porque es un patrón que se repite desde Génesis a Apocalipsis. Que todo mal, que todo algo malo o algo que digamos nos afecta, muchas veces la culpa no es muchas veces. En sí, siempre es culpa nuestra. Porque ya tenemos dos precedentes. Génesis, capítulo 6, del 5 al 8, nos menciona que todo el mal ¿de dónde proviene? Del corazón del hombre. Jeremías 17:9 nos dice que todo lo que el corazón es perverso, es engañoso el corazón del hombre. Entonces, aquí lo que nos está enseñando el día de la expiación, el día del perdón, es que todas esas cosas que nosotros hacemos que van en contra del Eterno, en contra de nuestro prójimo, van dejando una pequeña suciedad y eso se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando. Y el Eterno dice, este día del año es el día en donde ustedes no solo van a purificar sus corazones, sino que van a purificar el santuario. Y ahí vemos una relación, porque es de adentro hacia afuera. En el templo es una purificación que va de adentro hacia afuera. Y en nuestro corazón, en nuestros cuerpos, en nosotros, tiene que ser igual. Por eso es que ahora entendemos el por qué nosotros, el pensamiento es un pensamiento también judío, de que el cuerpo, el ser humano, nosotros somos el templo del Ruach, el templo del Espíritu. Eso no es nada nuevo, eso no es algo que vino con los creyentes del Mesías, sino que es una mentalidad que existe dentro del pueblo hebreo. Y ahora entiendo por qué, y cada vez voy entendiendo más por qué esa frase. Porque miren, lo mismo que sucede en el templo, esa purificación que va desde el lugar más íntimo, desde adentro, y va saliendo hacia afuera, lo mismo sucede en nosotros. El día del perdón tiene que hacer ese efecto en nosotros. Empezar a limpiar desde aquí adentro, desde nuestro corazón, hacia afuera. Y así mismo vemos cuando se construyó el tabernáculo, se construyó desde adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque es lo que más le importa al Eterno. Y si nosotros vemos condiciones como por ejemplo que el Eterno lo que más le interesa, algo muy importante para el Eterno es la circuncisión de nuestro corazón. Y ahora entendemos por qué. Porque todo proviene de aquí, del corazón, de la humanidad. De adentro de la humanidad viene todo lo malo, la maldad. No proviene de él, no proviene del inframundo, porque todo está sujeto a él. Y es algo que nos enseña desde Génesis. Entonces es bastante interesante ver que el propósito de Yom Kippur es purificar el santuario. Y ustedes miran, hoy no hay santuario. Bien, pero aún el Eterno ha puesto su nombre sobre ese monte que hoy está profanado. Sobre esa tierra que le prometió a Abraham, Isaac y Jacob, que hoy está profanada, que hoy Israel es una nación más, es igual que todas las naciones, pero aún a pesar de eso, el Eterno no ha cambiado de parecer y ahí aún Él ha puesto su nombre. Imagínense todos estos años que no hubo un templo, hasta el día de la fecha, cuánta contaminación hay en ese lugar, por culpa de la maldad de la humanidad, por culpa nuestra, por culpa del pueblo. Entonces ahora entendemos la esencia de lo que es el día de expiación. Es algo que tiene que ir hacia nuestro interior, hacia nosotros,
hacia nuestro corazón. Y que unánimes tengamos ese arrepentimiento de corazón para que el Eterno encuentre gracia y perdone y pueda limpiar el santuario, limpiar ese espacio sagrado. Pero eso es necesario que nosotros como pueblo, como una unidad, como un solo cuerpo, limpiemos nuestro corazón. Es interesante ver cómo el Eterno nos enseña un principio aquí en sus tiempos señalados. Y siempre estamos viendo que sí, es para el pueblo, es para todos nosotros, pero a la vez tiene que generar algo dentro nuestro. Entonces vemos cómo hay una gran diferencia con las naciones y que el Eterno siempre nos está enseñando y está buscando que tengamos un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón, que volvamos hacia Él. Como dice en Levíticos 23, que volvamos a su presencia, a estar delante de Adonai, y que estemos santos, limpios, purificados de toda maldad. Es muy interesante, y que el Mesías conocía esto porque vemos que Él está usando vocabulario que era usado en la Mishnah, que era usado en documentos legales con respecto al día del perdón. Y eso nos muestra que el Eterno siempre está buscando que haya siempre un corazón arrepentido, un corazón que esté dispuesto a arrepentirse y hacerlo de todo corazón. Es lo que busca el Eterno. No hacerlo por compromiso, sino que realmente decir, Señor, me equivoqué, pero para el próximo año lo voy a hacer mejor. Eso es lo que busca el Eterno. Que no volvamos a tropezar con los mismos errores, que no volvamos a tropezar con lo mismo que hice mal. Y el día del perdón sirve para eso, para llegar a ese punto y decir, Señor, hay cosas que solamente tú sabes de mí. Hay cosas que solamente tú sabes que yo he cometido faltas. Y que yo sé, porque cuando nosotros entramos en este tiempo de arrepentimiento, y aún más en estos 10 días que nos quedan para recorrer para Yom Kippur, que estamos ya recorriendo, es donde con más fervor tenemos que aferrarnos al Eterno y que nos muestre qué es lo que hay dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, que solamente Él sabe. Y que nos preparemos para que cuando lleguemos a ese gran día de Yom Kippur, nos presentamos delante de Él y decirle, Abba, mi Rey, por favor, solamente tú sabes que esto hay dentro de mí. Perdóname y ayúdame para no volver a caer en tentaciones o volver a caer en tropezarme con esa misma piedra. Para que el próximo año estar libre de esa carga, de ese pecado. Es interesante, ¿no? Es interesante que es una fiesta, este es un tiempo, es un tiempo señalado para el pueblo, en donde el pueblo clama por el perdón como una nación, como una sola unidad. Pero también esto tiene que ir hasta el corazón de una persona. Y lo que yo tengo dentro mío, reflejarlo por fuera. Entonces eso es lo que el Eterno quiere. Si yo tengo un verdadero arrepentimiento, se va a reflejar por fuera. Y el Eterno va a extender su gracia y su favor hacia nosotros. Es bastante interesante, ¿no? Que la esencia del Yom Kippur es que escudriñemos nuestros corazones. Porque todo lo que hagamos no solo afecta el santuario, sino que nos afecta a cada uno de nosotros. Lo que yo haga mal nos afecta a todos como nación. Lo que otra persona, otro hermano haga, también afecta. Y por eso el Eterno extiende este tiempo para que nosotros nos arrepintamos y como nación pidamos perdón como una unidad. Por cosas que hice yo y como por cosas que no hice yo, que hizo mi prójimo. Pero que todos estemos en el mismo sentir y que tengamos ese verdadero arrepentimiento. Entonces, ahí hemos visto un poquito y analizando de acuerdo al contexto, entender un poco lo que es el día de expiación, cuál es su esencia, cuál es el espíritu del día del día de expiación, qué es lo que el Eterno está buscando en nosotros y como nación busca también de nosotros. Y es interesante porque aquí me gustaría aclarar algo en este protocolo para no tocarlo mañana, sino que, miren, aquí en el protocolo habla de que el sacerdote, es bastante interesante porque el sacerdote debía primero, antes de presentarse el nombre del pueblo, él tenía que presentar una expiación por su casa, por su familia,
O sea, él tenía, miren la responsabilidad del sumo sacerdote. Él no podía presentarse como quería delante del rey. Él tenía la oportunidad una vez al año de presentarse y presentar primero expiación por él y su familia, porque él tenía que entrar en una condición apta para representar al pueblo, y recién ahí, una vez que él hace su parte y él es consciente de que tiene que tener un arrepentimiento también de corazón, porque él se tiene que presentar con lo que se llama kavaná, con una reverencia correcta, es necesario que el sacerdote él pida perdón por su casa y por lo que él ha hecho. Y después de eso él está apto para representar al pueblo. Y cuando lo representa al pueblo, él tiene que presentar delante del Eterno 2 machos cabríos. Uno dice que es una suerte para Adonai, es dedicado para Adonai, y el otro es para Azazel. Y aquí yo quisiera aclarar este punto, porque hay malas interpretaciones o estamos mal entendiendo este contexto de estos 2 machos cabríos. Porque sí, uno era dedicado para Adonai, pero que otro sea dedicado para Azazel no está hablando de un nombre propio. Porque si yo busco, por ejemplo, vamos a hacer aquí el estudio de la palabra. ¿Qué significa Azazel? En hebreo Azazel significa chivo partido, chivo expiatorio. Azazel. Es Azazel. Eso es lo que significa. Y cuando nosotros vamos a los comentaristas, vamos a ver que Azazel también, miren lo que dice sobre Azazel los comentaristas. Dice Azazel, la palabra hebrea traducida macho cabrío es Azazel. O sea, Azazel simplemente significa un macho cabrío. Como en el versículo 8 identifica a una cabra para Adonai y otra para Azazel, lo más coherente es que consideremos que Azazel es un nombre propio, probablemente de un demonio. Y eso es lo que muchas veces hemos aprendido. Pero cuando nosotros ahora ponemos en contexto, vamos a ver que sí, era uno dedicado para Adonai, pero era el otro un macho cabrío. Era solamente un macho cabrío que tenía un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Miren, el concepto de macho cabrío en el antiguo Medio Oriente. Una cantidad de rituales eteos. Miren lo que era el pensamiento del antiguo Medio Oriente sobre el macho cabrío. Ya habíamos quedado del Medio Oriente. Una cantidad de rituales eteos muestran la transferencia del mal a un animal que entonces es echado lejos. Algo muy similar a lo que sucede en Israel. En algunos casos se consideraba el animal como una ofrenda para aplacar a los dioses. ¿A qué dioses? Al inframundo. Y esto tengan presente lo que analizábamos al principio sobre el contexto del día de expiación. Que en la antigüedad todo lo malo era atribuido ¿a qué? A los dioses o al inframundo. O un tipo de sacrificio a los dioses. Pero en otras simplemente en medio de eliminar lo malo. Los rituales mesopotámicos que transfieren las impurezas a menudo veían el animal como un sustituto del individuo que entonces llegaría a ser el objeto del ataque demoníaco en el lugar de la persona. En el ritual de Asaki Marsuti para la fiebre, el macho cabrío que era sustituto del enfermo era echado al desierto. Todos estos difieren significativamente de la práctica israelita, en que eran actuados por medio del encantamiento, recitando palabras de poder. Miren, acá hay una gran diferencia. Si nosotros ahora analizamos qué sucedía con este macho cabrío que se llama Azazel, o sea, no es que se llama Azazel, sino que se le da el nombre de Azazel por una cuestión de que era asignado para un objetivo. Miren la diferencia. Lo que hacía el sumo sacerdote era presentarlo delante del Eterno y sobre él, ese animal, confesar el pecado de toda la nación. Y después era echado fuera. Pero miren lo que sucedía en el antiguo Medio Oriente. Estos rituales eran muy similares, pero ¿en qué diferían? Que en el antiguo Medio Oriente eran ofrendas para los dioses del inframundo. Eran también sustitutos, o sea, en vez de morir la persona, moría un animal, algo bastante cruel.
por culpa de la persona. Y miren, acá hay un ritual, un ejemplo que nos da de que si una persona estaba enferma de fiebre, entonces ¿qué hacía? El enfermo tomaba a un animal como su sustituto y lo enviaba para que, como una ofrenda a los dioses para obtener su sanidad. Eso es lo que hacían en el Antiguo Medio Oriente. Pero esto difiere mucho con Israel. ¿Por qué? Porque Israel, como vemos, no hace ningún acto o algún ritual que recitando palabras de poder o palabras mágicas obtenían esa expiación, sino que vemos que en Israel solamente el macho cabrío era llevado al desierto. Y eso es básicamente lo que significa Azazel. Si nosotros decimos que Azazel era el nombre de un demonio, estamos diciendo que el Dios de Israel está haciendo como las naciones la expiación. Y no es así. Porque miren, cuando nosotros buscamos la definición de la palabra en hebreo, Azazel. es chivo partido o chivo expiatorio. Pero algo muy interesante, lo vi cuando fui al diccionario, esto es un diccionario cristiano, el nuevo diccionario ilustrado de la Biblia, y habla sobre Azazel y dice, el ritual levítico establecía que el sumo sacerdote debía presentar delante de Adonai en el día de expiación 2 machos cabríos, sobre los cuales echaría suerte, una suerte para Adonai y otra para Azazel. Después de que el sacerdote ponía las manos en la cabeza del macho cabrío para Azazel y confesaba sobre éste todos los pecados del pueblo, el animal era llevado al desierto. La única mención que la Biblia hace de Azazel está en Levítico 6, capítulo 16, 8, 10 y 26. Miren lo interesante. Miren, y esto es bastante interesante, porque este datito lo tengamos en cuenta para el día de mañana. Dice, en la época del Mesías se dejaba caer este macho cabrío desde una roca alta a un precipicio a una distancia de 19 kilómetros de Jerusalén. Este datito lo vamos a marcar porque es bastante interesante, porque vamos a ver qué sucedía con este cabrito el día de mañana cuando era llevado al desierto. Y miren, había una distancia desde que salía del templo hasta el lugar donde era echado por un barranco, 19 kilómetros. Y este tiene un porqué, pero lo vamos a ver mañana. No ha sido posible identificar exactamente a Azazel. Según la etimología del nombre, el significado principal es quitar, conducir hacia un lugar desierto o el mismo sitio desierto. Hay algunos, sin embargo, que quizás Azazel significa el macho cabrío y otros que lo interpretan como un demonio o Satanás mismo. En todo caso, la enseñanza de purificar el pueblo, alejando simbólicamente sus rebeliones para facilitar de ese modo la reconciliación con Dios. Miren lo que dice este comentario. O sea, este comentario del diccionario ilustrado de la Biblia no está asociando a Azazel con un demonio. Dice que algunos lo asocian, pero en sí es, digamos, un simbolismo o alguna forma simbólica de demostrarle al pueblo de que el Eterno ellos han sacado el pecado de en medio de ellos y que hay una reconciliación con Dios. Y eso es lo que nos menciona en Levítico 23, porque miren, si nosotros volvemos a Levítico 23, vamos a Levítico 23. Levítico 23 dice, porque toda persona que no se afligiere en este día será cortado del pueblo. Y cualquier persona que hiciere, bueno, un poquito más arriba dice acá, versículo 28, ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para que reconciliarse delante de Adonai vuestro Dios. Ese es el propósito del día de expiación, de que haya una reconciliación entre el pueblo y Dios. Y miren lo que menciona el diccionario. Menciona que es algo simbólico, algo que está mostrando, reflejando simbólicamente lo que está sucediendo, la reconciliación del pueblo con Dios. Y el pueblo enviando ese macho cabrío al desierto. Y miren, que Azazel, según lo que significa la palabra, es quitar,
conducir hacia un lugar desértico o el mismo desierto mismo. O sea que cuando en Levíticos 16 nos está hablando de que hay un macho cabrío que es dedicado para el Eterno, ese es el que va a servir como expiación, que va a ser presentado delante del Eterno como expiación, y su sangre va a ser usada como agente de limpieza para purificar el santuario y purificar al pueblo. También hay uno dedicado ¿para qué? Para quitar simbólicamente el pecado del pueblo y enviarlo hacia qué? Hacia el desierto. Eso es lo que nos menciona en Levítico capítulo 16. Bien, eso es lo que nos menciona con lo que es Azazel. Entonces, era algo que quería aclarar para que tengamos en cuenta, porque miren cómo ahora al ponerlo en contexto y al conocer un poco más sobre el propósito de Yom Kippur, saber cómo en las naciones se hacía algo similar, podemos entender entonces ahora redefinir algunos términos. Y ahora solo estamos viendo que hay estos dos machos cabríos, era uno como un simbolismo para enviar el pecado fuera del campamento, esas cosas que contaminan, que eran retiradas de las limpiezas, cargadas sobre ese animalito y eran sacadas fuera del campamento. Y el otro era como un agente de limpieza, era como esa sangre iba a servir para limpiar el lugar más santo y de ahí empezar a limpiar hacia afuera hasta llegar al pueblo. Es interesante ver que el día de Yom Kippur, el día de la expiación, es simplemente o básicamente algo que el Eterno nos da una posibilidad de reconciliación. De no solo reconciliarnos con Él, como decía la Mishnah, es algo que es horizontal como vertical. Entonces, también es una oportunidad de reconciliarnos con nuestros prójimos, con nuestro hermano, de reconciliarnos con la familia. Es un tiempo de reconciliación, en donde si nosotros llegamos a tener esa reverencia y esa cabaná correcta y llegar al punto de ver dentro nuestro qué hay en nuestros corazones, y si todos hacemos lo mismo, vamos a encontrar ese perdón, pero es algo que se va a reflejar también entre nosotros. Y eso es el propósito, eso es lo que yo puedo entender a través de la información que he podido obtener sobre el día de expiación, es comprender que es algo que se va a reflejar en nosotros y que el Eterno siempre está apuntando hacia el corazón de nosotros como individuos, pero también como pueblo, porque como todos somos un cuerpo y que lo representamos a Él. Porque recuerden, Él nos ha llamado a ser sus representantes, a que Israel sea esa nación que lleve el mensaje del Eterno hacia las naciones. Entonces, el propósito del Eterno es que nosotros nos preparemos y que podamos corregir y poder tener una restauración con Él, de tener una relación con Él, de reconciliarnos con Él. Y ese es el propósito de Yom Kippur. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí antes de continuar, porque quisiera responder una pregunta que es muy importante. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer hasta aquí de lo que hemos hablado. No sé si tienen alguna pregunta, si no, continuamos. ¿No hay preguntas? Bueno, continuamos. Después al final podemos hacer las preguntas y los comentarios. Hay una pregunta que siempre nos vamos a hacer y que vamos a escuchar siempre. Es la pregunta, ¿tengo que ayunar en Yom Kippur? ¿Es necesario que ayune en Yom Kippur? Es bastante interesante que nos hagamos esa pregunta porque muchas veces no estamos entendiendo el contexto. Y menos porque tomamos muchas veces para justificarnos para no ayunar en Yom Kippur Isaías 58. Pero ahora que tenemos el contexto, ahora que pusimos en contexto lo que es el día de expiación, ¿qué es el propósito del día de expiación? ¿Cuál es la motivación del Eterno de darnos este día? Y que el objetivo es reconciliar a su pueblo con Él, es la reconciliación del pueblo con Dios. Y que estamos haciendo una limpieza desde nosotros mismos y desde el mismo santuario, desde lo más interno, desde lo más íntimo, hacia afuera. Entonces ahora, esto nos va a ayudar a entender y poner en contexto a Isaías 58. Y vamos a ver que no es una excusa para no ayunar.
Pero primero vamos a lo que dice el mandamiento con respecto al día de expiación. Si nosotros vamos a Levítico 16, versículo 29 al 34, nos menciona lo siguiente. Y esto tendréis por estatuto perpetuo, igual que los que nos menciona en Levítico 23, algo que es para siempre. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero, que mora entre vosotros. O sea, si nosotros nos tomamos este tiempo, que dice que es un tiempo en donde no vamos a hacer trabajo, no quiere decir que tampoco vamos a hacer trabajar a otros, sino que si nosotros no trabajamos, tampoco vamos a hacer trabajar a otros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Adonai. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Miren, otra vez vuelve a repetirlo, 2 veces. Y afligiréis vuestras almas. Es un estatuto perpetuo. Es para que nos quede bien claro que en este día no vamos a trabajar, no vamos a hacer trabajar a otros, porque eso estaríamos yendo en contra del mandamiento. ¿Por qué? Porque tenemos que ser conscientes que ese día el Eterno va a hacer expiación por nosotros, como pueblo. Y dice, seremos limpios de todos nuestros pecados delante de Adonai. Vuelve y nos repite, es días de reposo. De vuelta nos repite, afligiréis vuestras almas. Es un estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuera ungido y consagrado para ser sacerdote en el lugar de su padre, y se vestirá con las vestiduras de lino y las vestiduras sagradas. Miren, ¿quiénes son los que pueden hacer esto de manipular y hacer todo el protocolo en el templo? Son los sacerdotes, los hijos de Aarón. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Es parte del derecho perpetuo y de las obligaciones de los hijos de Aarón. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. Y también hará expiación por el altar y por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, o otra vez, 3 veces. Y recuerden, cuando algo se repite más de 2 veces en las Escrituras, en muy pocos versículos, es porque es algo muy importante y es algo que el Eterno quiere que tengamos presente y que no nos olvidemos. Para hacer la expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo así como Adonai lo mandó. Entonces vemos que aquí la instrucción, ¿qué es? Día de reposo. Dice que tenemos que afligir nuestras almas. ¿Y qué es afligir nuestras almas? Vamos a ver el estudio de la palabra. Es la palabra Ana. aná, que se usa para afligir, para humillarte, quebrantar. Miren, todos los usos de la palabra Ana. aná. Es eso, afligirnos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Humillarnos, quebrantarnos. Tenemos que forzarnos, porque no es fácil, humillarnos. Ese es el uso de la palabra aná. O sea, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Dice que nosotros tenemos que afligir nuestras almas. Eso es ayunar. Es algo que lo tenemos que hacer. Es algo perpetuo, que es algo que no estamos exentos de no hacerlo. Y menos como le decía al principio, recuerden como dice en Levíticos 23. Dice que este estatuto es perpetuo, pero miren, es algo de generación en generación que lo tendremos que hacer donde quiere que habitemos. O sea, no tenemos excusas para no ayunar. Si tenemos las posibilidades de poder ayunar, de poder decir, este día no trabajo, no tenemos excusas. ¿Por qué? Porque eso sería como que somos culpables. Sería como contado como culpa de nosotros. Y que dice, es muy clara la escritura, seremos cortados. Pero vemos que entonces, en Levítico 16 nos dice que hay que afligir y es perpetuo. En Levítico 23, del 26 al 32 nos menciona que hay que afligir, es perpetuo y tenemos que observarlo en donde quiera que habitemos. No es solamente en Jerusalén o en la tierra prometida, en Israel, sino que en donde estemos lo tenemos que observar y tenemos que apartar ese día y ayunar. Entonces, ahora teniendo esto en mente,
y teniendo en mente que el Eterno en el día del perdón, en el día de la expiación, está midiendo también nuestras intenciones, ahora vamos a poder comprender Isaías capítulo 48. Perdón, 58. Vamos a Isaías 58. Isaías 58. Y vamos a leer de los versículos 1 al 10. ¿Qué es lo que habla de lo del ayuno y que ya mucho conocemos? Dice, clama voz en cuello, no te detenga, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y la casa de Jacob su pecado. Bien, versículo 1 nos está dando el contexto tiempo del contexto de este capítulo. Porque cuando dice, clama en voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como ¿qué? Como trompeta, está haciendo referencia a que en Yom Kippur sonaban las trompetas también. Sonaba un cuerno de carnero en un Yom Kippur normal, de un año normal, digamos, sonaban las trompetas de plata y sonaba un cuerno de carnero con la boquilla de plata. Pero hay un Yom Kippur muy especial, que es cuando se declara el año de jubileo, que se suena las trompetas de plata y se suena el sonido del shofar de carnero con boquilla de oro, señalando que ha comenzado el jubileo. Entonces, este vocabulario que nos está mencionando Isaías en el capítulo 58 es hablando y teniendo en cuenta el contexto del tiempo señalado de Yom Kippur. Versículo 2. Que buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiera dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios, quieren acercarse a Dios. ¿Cuál es el propósito de Yom Kippur? El propósito de Yom Kippur es reconciliarse el pueblo con Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Ese es vocabulario de Yom Kippur. Aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente no ayunes como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Adonai? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar la ligadura de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partes tu pan con el hambriento y los pobres errantes alberguen en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Adonai será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Adonai, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, y el hablar vanidad, y si dieras tu pan al hambriento y saciare al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Adonai te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y será como el huerto del riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generaciones en generaciones levantarás, y serás llamado reparador de los portillos, restaurador de las calzadas para habitar. Bien, y esto siempre lo hemos entendido, que el Eterno no quiere ayuno, sino que hagamos justicia y bondad, que no oprimamos. Pero en sí, ahora que tenemos el contexto de lo que es el día de expiación, y sabiendo que Isaías 58 no está hablando
de un ayuno normal, sino que está hablando del ayuno, del gran ayuno de Yom Kippur. Y un poco, miren, ahora que ya tenemos lo que dice la Mishnah, que el día de expiación expía, sí, el perdón del pecado del pueblo, pero no expía mi pecado con mi prójimo hasta que mi prójimo no me perdone. Y es un poco lo que está hablando Isaías. Es con la intención que yo me presento en el día del perdón. Si yo me voy a estar presentando queriendo pelear, ayunar para obtener algún beneficio, es la intención incorrecta para presentarse en el gran ayuno, en el ayuno que es agradable al Eterno. ¿Ven por qué le dice, llamaréis esto ayuno y día agradable a Adonai? Porque se supone que el día de Yom Kippur es un día agradable, no para nosotros, sino para Adonai. Porque su pueblo está buscando reconciliarse con él. Pero tiene que venir con la intención correcta. Tiene que venir con el corazón correcto a presentarse delante del Eterno. Y es lo que está confrontando Isaías en el capítulo 58. El corazón de cuando nosotros nos presentamos en este día tan especial para el Eterno, en donde Él abre una puerta para que su pueblo pueda acercarse a Él y restaurar una relación. Sucede lo mismo entre nosotros. Si hay alguien que quiere restaurar la relación, pero no lo hace con sinceridad, sino que lo está haciendo para obtener un provecho, un beneficio, yo me voy a dar cuenta. Y si me doy cuenta, lo menos que voy a querer hacer es recibir algo o recibirlo porque sé que viene con las intenciones incorrectas. Pero si viene con las intenciones correctas, que viene humillado, viene arrepentido, viene con sinceridad a pedir disculpas y a querer restaurar esa relación, entonces yo sí lo voy a aceptar y me voy a acercar a Él. Eso aplica en lo físico. ¿Cuánto más aplica con nuestra relación con el Eterno? Es algo bastante interesante. Ver que Isaías 58 no es la justificación para no ayunar, sino que nos está diciendo el cómo tenemos que nosotros presentarnos en el ayuno, cómo tiene que ser nuestra intención, nuestro corazón. Y no es buscando algo propio, sino buscando que el Eterno nos perdone, que perdone mis pecados, pero no solo los míos, sino que también todos los de las naciones. Por eso en la Selijot vamos a ver que las oraciones están hablando en plural, que nos perdone de todas las maldades. Y quizá hay cosas que yo no he hecho, pero quizás mi prójimo sí, mi hermano sí lo hizo. Entonces yo clamo también por él, para que el Eterno lo perdone. Y él clama por mí para que a mí me perdone. Y así entre todos estamos clamando y preparando nuestros corazones para entrar en este tiempo con la intención correcta. Y eso es lo que Isaías está haciendo. Miren, estaban entrando a Yom Kippur, pero estaban oprimiendo a sus trabajadores, haciendo trabajar a sus trabajadores. Cuando dice el mandamiento que es día de reposo, no hagas trabajar ni al extranjero ni a tu siervo. Y aquí vemos un ejemplo de que sí, entran muy santos, entre comillas, al día del perdón, a querer reconciliarse con Dios, pero en sus campos están oprimiendo al extranjero, a sus siervos, trabajando en un día que el Eterno dice, no, no es día de trabajo. ¿Ven? Entonces, Isaías 58 está enfocado más que nada, no en que busquemos nosotros la excusa, porque bien, si nosotros lo sacamos de contexto, lo entendemos como que sí, el Eterno no necesita que ayunemos, no quiere que ayunemos, sino que hagamos justos juicios, que hagamos justicia y bondad. Sí, hay que hacerlo, pero sin olvidarnos que hay que ayunar y que tenemos que presentarnos con el corazón correcto y la motivación correcta para poder encontrar esa gracia y el favor que el Eterno nos permita reconciliar esa relación con Él como pueblo, como nación. Y miren lo que dice la Mishnah con respecto al ayuno. Cuando habla del ayuno, en la Mishnah, vamos a ir aquí en los primeros versículos del capítulo, en los primeros párrafos del capítulo 8, es muy interesante cómo lo plantea. Dice, el día de la expiación, capítulo 8, párrafo 1, el día de expiación está prohibido el comer, el beber, el lavarse, el ungirse, el calzar sandalias y las relaciones maritales. Eso es lo que dicen los sabios de Israel. Obviamente hay algo que yo no comparto, el que si estoy ayunando, en mi caso, yo creía que sería correcto uno
bañarse, lavarse los dientes, sería correcto. ¿Por qué? Porque un día de ayuno es también algo que físicamente hace que el cuerpo empiece a emanar toxinas. Entonces, es necesario uno permanecer limpios. Imagínense si tenemos la oportunidad de congregarnos, es de estar todos limpios. Pero el objetivo es no comer, y el que puede, y sería lo ideal, no beber tampoco por 24 horas. Eso dice la Mishnah. Dice, el día de expiación está prohibido el comer y el beber. Y recuerden que el día de expiación empieza del día 9, en nuestro caso 4 de octubre al atardecer, hasta el 5 de octubre al atardecer. Párrafo 2. El que come en el día de expiación cantidad equivalente a un dátil con su hueso, o sea, con el carozo, y el que toma un bocado pleno de líquido es culpable. Miren cómo nos está dando las instrucciones la Mishnah. Si yo como lo que sea el tamaño de un dátil, el tamaño de un dátil es algo así. Con ese tamaño yo ya quebranté el ayuno. Al igual que si yo tomo una bocanada plena de líquido, se me lleno la boca de líquido, ya me hace culpable de haber quebrantado el ayuno. Y miren lo que también dice, todo alimento se contabiliza para formar la cantidad equivalente. Esto también es para, como decimos nosotros, evitar una vivada aquí en Argentina. Bueno, sé que no puedo comer más que un dátil, entonces voy picando. Pero dicen los sabios, todo lo que vayas comiendo se va acumulando, y cuando llegue a cubrir la forma de un dátil o el peso de un dátil, has roto con el ayuno. Dice, y toda bebida se suma para formar bocanada plena, pero no se suma lo que se come con lo que se bebe. O sea, eso va por aparte. O sea que puedo comer y no beber, y ya estoy quebrantando el ayuno. Puedo beber y no comer, y estoy quebrantando el ayuno. Eso sería lo ideal. Pero obviamente es algo que quizás no estamos nosotros acostumbrados a ayunar, no es una práctica común. Entonces, lo ideal sería que año a año nos fuéramos esforzando. Y si lo principal es no comer, es afligir nuestras almas. Pero si puedo no beber, sería lo ideal. Y si no, voy a tratar de beber lo menos posible de agua hasta llegar a ese punto, porque es lo que el Eterno, digamos, es lo que se considera como el ayuno de Yom Kippur. Párrafo 3. Si uno come y bebe en un momento de descuido, solo está obligado a un sacrificio por el pecado. Si come y realiza un trabajo, está obligado a 2 sacrificios de pecado. Miren, está cubriendo toda la legalidad. Esta es la interpretación legal para cuando alguien quebranta el ayuno. Si uno come es porque está consciente. Pero puede pasar de que me olvidé, o me olvidé que estoy en un día de reposo y bueno, como y hago un trabajo, me olvidé de ese día. Estoy obligado a presentar una ofrenda por ese pecado, para restaurar eso. Párrafo 4. A los niños no se les obliga a ayunar en el día de perdón. Son los únicos que no pueden ayunar. Que no pueden ayunar. Son los únicos que dicen, los niños no se les obliga a ayunar en el día de perdón, pero se les va a educar 1 año o 2 antes a fin de que se habitúen a los mandamientos. ¿Cuándo sucede esto? Miren, la interpretación que le dan los sabios de Israel es antes de cumplir la edad que los hace sujetos a los preceptos de la Torá. 13 años y 1 día para el varón y 12 años y 1 día para la mujer. De acuerdo a la perspectiva de los sabios, los niños no están obligados a ayunar hasta, si es un varón, hasta los 11 años. Y si es una niña, hasta los 10 años no puede, o sea, no está obligada a ayunar. Pero sí se recomienda que se le vaya educando, y principalmente en los 2 últimos años antes de ser considerados responsables delante de la Torá de sus actos, que empiecen a familiarizarse con el ayuno y a prepararse. O sea que los niños a partir de 11 años y las niñas a partir de los 10 años están obligados a ayunar de acuerdo a la interpretación que los sabios, el Sanedrín, hace sobre quiénes pueden y quiénes están exentos del ayuno. También están exentas las mujeres embarazadas que olfatean el alimento, apeteciéndolo, se le ha de dar de comer
hasta que quede restablecida. Al enfermo se le ha de dar de comer a juicio de los expertos. ¿Quiénes son los expertos? Los médicos. Y si no hay expertos o médicos, se le ha de dar de comer a su propio juicio hasta que diga, basta. O sea, ¿quiénes están exentos de no presentar el ayuno? Aquellos que, los niños de 10 años, de niños y niñas entre 10 y 11 años, las mujeres embarazadas, los enfermos que por una prescripción médica tienen que comer, y si no hay alguien que controle eso, bueno, hasta que se sienta saciado. ¿Por qué? Porque se está poniendo por encima la vida, se está preservando la vida. Párrafo 6. Al que ha sido cogido por el hambre, se le alimentará, incluso con alimentos impuros, hasta que brillen sus ojos. Esto es, si una persona no aguanta, llegó hasta el límite, ya no está desfalleciendo de hambre, listo, bueno, es una cuestión de vida. Entonces se debe alimentar hasta que brillen sus ojos. Rabí Matías ben Haras dice, si una persona siente dolores de garganta, mire, se le puede dar un medicamento por vía bucal en día de sábado, ya que hay peligro de vida y todo peligro de vida desplaza el sábado. ¿Qué está diciendo esto? Está preservando la vida con respecto a las leyes del tiempo señalado. Si el tiempo señalado dice que no hay que comer en este caso, tomar un medicamento sería como considerado comer algo. Entonces, el rabí Matías ben Haras llega a la conclusión de que si es un sábado, eso nos quiere decir que es una festividad o un tiempo señalado, que es un Shabbat semanal o un Shabbat especial como los que estamos viendo en este momento. Si hay que tomar un medicamento, que lo tome, ya que hay peligro de vida y todo peligro de vida desplaza el sábado. Esto quiere decir que preservar la vida está sobre el mandamiento, pero siempre tiene que haber eso, un peligro de vida. No puedo tomar eso como excusa y con eso justificarme para no obedecer lo que hay que hacer en un día de reposo o en un tiempo señalado como el de Yom Kippur. Versículo 7, párrafo 7. Si cae sobre una persona, miren, en el caso de un accidente, si una persona cae en un edificio y existe duda sobre si está allí o no, si está vivo o muerto, si es extranjero o israelita, retirarán de ellos los escombros. Miren, si pasa un accidente en un día de reposo, ya sea semanal o sea en un tiempo señalado como el que estamos viendo de Yom Kippur, hay que ir y ayudar, hay que remover esos escombros. Y si se ve que la persona está viva, se lo saca. Si la persona se ve que está muerta, se lo deja allí. ¿Hasta cuándo? Hasta los sabios dicen que pase o expire el Shabbat o el tiempo señalado que estamos, por ejemplo, viendo ahora, que es Yom Kippur. Estas son las excepciones que los sabios de Israel, la interpretación legal nos da. Entonces, ¿qué es bueno? Que todos podamos participar de este ayuno. Que todos podamos participar y que no pongamos excusas. Y usemos, por ejemplo, Isaías 58 como excusa. Porque en sí, Isaías 58 vimos que nos está hablando básicamente del carácter que tenemos que tener en la hora de presentarnos a este ayuno. Y ¿saben qué? El día de Yom Kippur también recibe distintos nombres. Y hay uno muy particular, que es el día del gran ayuno. Se lo conoce como el día del gran ayuno. Y tenemos un precedente bíblico en los escritos del primer siglo. En el libro de Hechos, capítulo 27, vamos a ver a Pablo guardando el día del gran ayuno. Versículo 9. Y habiendo pasado mucho tiempo, siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo los amonestaba diciendo: varones, ve que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero miren lo interesante. Dice que habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado que ya el ayuno, en otras Biblias dice el gran ayuno.
Miren, Pablo estaba fuera de Israel y él estaba ayunando. Pablo ayunó. Entonces no tenemos excusas para no ayunar. ¿Qué es un gran esfuerzo? Sí, es un gran esfuerzo. Es un gran esfuerzo ayunar. Más si no estamos acostumbrados. Pero es algo que el Eterno, miren, es tan hermoso el Eterno, porque ¿de cuántos tiempos señalados tenemos? ¿Cuántos tenemos? Tenemos 7 tiempos señalados, de los cuales 3 son festividades que el Eterno nos va a dar la provisión para regocijarnos, para alegrarnos, para comer, para beber. Pero dentro de esas 7 tiempos señalados, de esas 3 festividades que nos da, nos pide un solo día para que ayunemos. Y que, como dice en Ezequiel, podamos experimentar lo que siente una persona que pasa hambre, una persona que no tiene que beber, una persona que está en situaciones desfavorables, un menesteroso. Para que una vez en la vida nosotros, una vez en el año, no en la vida, en el año, podamos experimentar eso y eso nos haga sensible para el próximo año, estar atento a eso y cuidar a esas personas, como dice, darle pan, no desentenderme de mi hermano. Ese es el propósito que el Eterno nos daba y nos pide para ayunar. ¿Es porque Él quiere someternos o afligirnos? No. Es porque es necesario, porque miren, hemos visto precedentes bíblicos que el corazón del hombre es malo, perverso, engañoso, se inclina siempre al mal, siempre busca lo propio. Entonces, una vez al año el Eterno nos hace sentir esa angustia que una persona con hambre puede llegar a sentir. Experimentar eso y hacernos sensibles a esa necesidad. Y también hacernos sensibles a ser agradecidos con el Eterno. Es un tiempo, como vemos, Yom Kippur, no solo para que reconciliar el pueblo con el Eterno. No es solo un día de limpieza, tanto de nosotros como del santuario, sino que también es un tiempo en el cual el Eterno nos da una lección de vida. Una lección en donde, en ese momento de ayuno, yo creo que ahí tendremos que recordarnos también de que cuántas veces el Eterno nos ha dado el alimento, cuántas veces el Eterno nos ha dado de comer, cuántas veces el Eterno nunca ha hecho faltar el alimento en nuestros hogares, la bebida, el agua, un techo para refugiarnos de las adversidades del clima, mientras otros no tienen. Y si nos ponemos a ver cuál ha sido nuestro mérito, ninguno. Simplemente hemos hecho lo incorrecto delante de Él. El único mérito que hemos hecho es ir en contra de sus mandamientos y merecemos morir. Y entonces esto nos va a enseñar a ser más agradecidos con el Eterno. El día de Yom Kippur también nos sirve para eso, para darnos cuenta de que es Él quien nos sostiene. Es Él quien que nos sustenta. Es Él de donde provienen todas las cosas. Entonces, familia, yo los invito a que este Yom Kippur, ahora que tenemos una base, esto ha sido una introducción, en donde podamos nosotros ahora entender cuál es el propósito y el verdadero motivo por el cual el Eterno nos da este tiempo señalado, que es para restaurar las relaciones entre nosotros y restaurar la relación con Él. Pero también un tiempo en donde tenemos que experimentar, porque somos tan duros y muchas veces hacemos la vista para otro lado, nos damos la espalda y nos hacemos como los que no entendemos o que no queremos darnos cuenta de la realidad. Y el Eterno nos muestra que en un día nos permite experimentar eso para que decir, Señor, realmente somos realmente bendecidos y no lo merecíamos. Entonces, familia, yo los invito a que en este Yom Kippur y podamos entrar con ese corazón dispuesto a pedirle perdón al Eterno, dispuesto a humillarnos delante de Él y reconocer que solamente Él es el que nos provee, pero que realmente lo hagamos de corazón, porque muchas veces podemos decirlo de labio, de la boca hacia afuera, pero realmente hagámoslo de corazón, porque es lo que el Eterno busca, un corazón arrepentido, un corazón dispuesto a humillarse y decir, Señor, y reconocer, Señor, hemos pecado contra ti. Y es parte de las oraciones que hacemos cada mañana. Señor,
hemos pecado contra ti, nuestros padres, nuestros gobernantes, nuestras familias, todos nosotros hemos pecado delante de ti y no hemos hecho caso a tus mandamientos. Este es el momento. Este es el momento que tenemos para rectificar eso. Y el próximo año no volver a cometer los mismos errores que cometimos. Espero, familia, que haber podido compartir y poderles haber mostrado un poco de lo que es la esencia de Yom Kippur. Y que realmente es algo que no solo va a afectar a la comunidad, sino que también tiene que afectarnos a nosotros y hacer un cambio dentro de nosotros que se refleje en el exterior nuestro. Eso es lo que el Eterno principalmente busca de su pueblo, que seamos ese reflejo de Él, que seamos su luz, como dice en Ezequiel, que en la oscuridad nosotros empecemos a reflejar la luz del Eterno y que Él nos va a hacer como la luz del mediodía. Es necesario que entremos en este tiempo con esa kavaná, con esa reverencia y principalmente con la intención correcta. Espero haber podido compartirles y haberle podido hacerles ver cuál es la intención que el Eterno espera en este tiempo que entramos en Yom Kippur. Gracias, familia, gracias por acompañarnos, gracias por estar en este tiempo de estudio. Y mañana vamos a continuar con Yom Kippur, pero ya vamos a ir un poquito más al protocolo. Vamos a ir a cómo era, a descubrir en el templo cómo eran los movimientos, el movimiento que hacía el sumo sacerdote, qué es lo que debe hacer, cuántas veces se cambiaba de ropa. Es increíble ver todo eso y que podemos hoy tener la Mishnah, poder contener este tratado de Yomá que nos da detalladamente el protocolo y poderlo seguir nosotros. Y eso también nos va a dar una gran enseñanza de lo que el Eterno espera de nosotros. Porque todo lo que sucede dentro del templo nos marca un patrón. Y es un patrón que podemos aplicar en nuestras vidas. Recuerden que nuestros cuerpos son el templo del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Y lo que aplica en el templo físico, aplica en nuestras vidas.